Ayer vimos la introducción general a la Biblia, hoy tenemos que ver la introducción especial. O sea, vamos a dar una idea de cada uno de los libros de la Biblia, hoy solamente del Antiguo Testamento, que son 46, mañana del Nuevo Testamento, para que ustedes se animen a leerlos y cuando los lean tengan una idea correcta de cada libro. Sepan que sobre cada libro de la Biblia se ha escrito tanto. Los hombres más grandes, más sabios, más santos han escrito tanto sobre los libros de la Biblia, que hay muchísimo sobre cada uno de ellos. Yo solamente voy a seguir hoy algunas de las ideas que da un gran biblista del siglo pasado, un sacerdote alemán, Monseñor Straubinger, en esa Biblia que él publicó en Argentina, huyendo de Hitler, va a venir a Argentina y allí el que era tan enamorado de la Sagrada Escritura le pidieron que fuese publicando una traducción nueva al español de la Biblia e hizo unos magníficos comentarios en su Biblia. Incluso hay una aplicación en internet que se puede descargar, aunque siempre es mejor el texto. Es un estudio bíblico para toda la vida. Realmente es una de las Biblias insuperables. Ni la de Jerusalén se compara a esta Biblia a causa de la riqueza que ha añadido en las notas, en los comentarios. Entonces yo voy a seguir algunas ideas de Monseñor Straubinger. El Antiguo Testamento entonces hoy día, aunque el Antiguo Testamento tiene cosas imperfectas, porque cuando venga Cristo Él va a perfeccionar la ley divina, aunque tenga cosas imperfectas y cosas de otros tiempos que ahora ya no se practican, sin embargo, cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno ve la pedagogía divina, cómo Dios, como un papá, va educando a sus hijos, como un niñito pequeño, que los niñitos cuando son pequeños son más brutos, más animalitos, y hay que tener una paciencia especial para ir añadiendo en ellos la sabiduría, llevarlos a la madurez de hombre. Entonces el Antiguo Testamento nos enseña esa pedagogía magnífica de Dios y además que hay doctrinas sublimes sobre Dios y sobre los misterios de nuestra fe. Son 46 los libros del Antiguo Testamento. Los 5 primeros libros se llaman el Pentateuco. Nosotros le llamamos el Pentateuco en griego. Los judíos en hebreo le llaman la Torá. La Torá, que significa la ley, se refiere a estos 5 libros. Nosotros cuando hablamos de ley lo vemos de un modo negativo, pero para el judío no era así. Él veía la ley, como dice el Salmo 18, más dulce que la miel que destila el panal. La ley que viene de Dios es más dulce que la miel, ¿no? Cuando un hijo ama a su padre, todo lo que venga de la boca de su padre es como miel, ¿no? Nosotros le llamamos Pentateuco, que en griego significa penta, significa 5, y teujos eran los libros, los rollos, ¿no? Son 5 rollos. Acuérdense que los libros de la Biblia no se escribieron como los libros modernos, sino que eran escritos sobre todo en rollos o en papiros. Son 5 libros. El primero es el Génesis, que significa generación u origen, y narra el origen del mundo, del universo, y el origen especialmente del pueblo de Dios, con Abraham. Después el Éxodo significa salida, es cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, donde había estado esclavizado. Viene el Levítico, que habla sobre las leyes,
sobre los sacrificios que Dios mandaba hacer al pueblo, sobre los sacerdotes, cómo tenían que servir en el templo, el culto, los objetos sagrados. Es un libro un poco más árido porque son todas leyes, ritos, pero como decía un sacerdote amigo mío, si uno quiere entender la misa, tendría que estudiar a fondo el Levítico, porque allí ya Dios comienza a preparar la Santa Misa, ¿no? A través del Levítico, aunque son cosas que ya no se cumplen, sacrificios que no se cumplen, pero el espíritu que está allí es el espíritu que tenemos que vivir en la misa, del sacrificio de la misa. El cuarto libro es de Números, porque se hace un censo antes de que el pueblo, que estaba al pie del monte Sinaí, antes de que el pueblo parta para la tierra prometida, se hace un censo, por eso este libro se llama Números. Y finalmente el Deuteronomio, el quinto libro, que significa segunda ley. Segunda ley. Es como Moisés aquí va a hacer una recapitulación de la ley que Dios había dado, explica, amplía esa ley. Moisés, antes de morir, va a reunir a su pueblo y en 4 grandes discursos va a recordarle la historia que ha tenido con Dios y cómo tiene que cumplir la ley. Moisés también elige a Josué, que va a ser su sucesor, le da la bendición al pueblo y muere en el monte. El autor de estos 5 libros es Moisés. Como el mismo Cristo lo dijo, si creyeses a Moisés, me creerías también a mí, pues de mí escribió él. Moisés escribió estos 5 libros, aunque es posible que se haya servido de fuentes existentes, de que haya habido algunos añadidos, comentarios hechas por un autor inspirado o por comentaristas o errores, ¿no? Actualmente el diablo atacó estos 5 libros a través de estudiosos bíblicos, católicos y no católicos, diciendo que no eran escritos por Moisés, sino que tenían otros autores distintos, 3 o 4 autores distintos, y hablaban de la fuente eloísta, yavista, del código sacerdotal, del código deuteronómico, pero han sido todo intentos de quitarle a Moisés esta autoría, ¿no? Entonces han fracasado estas teorías, aunque todavía en muchas partes se enseñan así. O otros evolucionistas, como la escuela de Wellhausen, dicen que el Pentateuco es un entrelazado de mitos, que sacaron mitos de los babilonios, de los egipcios, cuando es al contrario, cuando los mitos de ellos, de esos pueblos que no eran el pueblo de Dios, son un vestigio de la primera revelación que Dios hizo. Ese es el Pentateuco. Luego sigue el libro de Josué, que fue el que va a conquistar la tierra prometida cuando muere Moisés. Miren qué cosa interesante. El nombre de Josué en hebreo es Yehoshua, el mismo que Jesús, ¿no? El Señor salva. Por eso en Josué hay una imagen de Cristo. Recuerden que en todos los libros hay imágenes de Cristo. El libro se divide en 2 partes, las batallas que tuvo que librar Josué y después cómo se repartieron la tierra de Canaán entre las 12 tribus. Luego va a seguir el libro de los jueces. Después de que Josué muere, los jueces van a desempeñar el cargo de gobernar, de reinar, ¿no? Fueron como los caudillos del pueblo de Israel. Se narra la historia de varios jueces, Otoniel, Ahod, Samgar, Débora. Es una historia maravillosa la de Débora, esta mujer que va a guiar a su pueblo, Gedeón, Sansón, que es el más conocido por la fuerza que tenía a causa de su pelo largo, de su consagración a Dios. Entonces Dios llamaba a los jueces cuando el pueblo se metía en problemas. Cuando el pueblo se alejaba de Dios, Dios permitía el castigo de que sus enemigos lo sometiesen. Entonces se arrepentía el pueblo, aunque no le duraba mucho el arrepentimiento, se arrepentía, entonces Dios mandaba un Salvador, que eran estos jueces.
que también son imagen de Cristo. Pero bueno, el libro lo que quiere mostrar es eso, que Dios castiga a su pueblo porque lo ama. Si Dios no nos castigase, es señal de que no nos ama. Pero un padre, una madre que ama a sus hijos, los castiga con inteligencia, con la sabiduría de Dios, no como a veces lo hacemos nosotros, airados, enceguecidos. Pero también Dios ayuda cuando el pueblo se arrepiente, ¿no? Así uno tiene que ayudar a los hijos cuando ellos muestran arrepentimiento. El libro de Ruth, un libro pequeñito, sigue, que es como una historia que ocurre en la época de los jueces. Es una historia que nos narra cómo es la divina providencia, que hasta las cosas más pequeñitas lleva a que cumplan su propósito. Aquí aparece esta mujer, Ruth, que es un modelo hermoso de cómo tiene que ser una mujer. Incluso era una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, pero de una piedad, de una religiosidad. También su suegra Noemí, también el ejemplo de Boaz, un modelo de israelita. Y de ellos, de Ruth y de Boaz, va a venir Cristo muchos años más tarde, ¿no? Ellos le van a dar la sangre a Cristo también. Siguen 4 libros que se llaman los libros de los reyes, Reyes 1, 2, 3 y 4, que actualmente en las Biblias se pone Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1, Reyes 2, ¿no? Pero antiguamente eran los 4 libros de los reyes que nos cuentan la historia de un periodo de 450 años en la vida de Israel, desde que nace Samuel, por eso se le llama también Samuel 1 al primer libro. Samuel fue el último de los jueces y Samuel va a ungir al primero de los reyes. Ahí comienza la monarquía para el pueblo de Dios. Y en el segundo libro de Samuel se narra la hermosa vida del rey David, el rey David a quien Dios tanto amó. San Jerónimo, el gran padre de la Iglesia, encarecía mucho la lectura de los libros de los reyes porque es muy fácil comprender esas historias, sacar enseñanzas, ¿no? Es como un bosquejo de todo lo que ocurre en el mundo, está ahí en el libro de los reyes. Finalmente, los 2 últimos libros, Reyes 3 y 4, o en nuestras Biblias modernas, Reyes 1 y 2, nos narran la historia de Salomón, el hijo de David, hasta que va a caer el reino de Israel, cuando son deportados a Asiria y a Babilonia. Nos muestran estos libros cómo Dios cumple sus promesas, que si uno se porta bien, bendice, te portas mal, castigo. Entonces, estos libros nos muestran que Dios no es un Dios ciego, un Dios sordo, es un Dios que nos ama, es un Dios celoso, que quiere que lo amemos con todo nuestro corazón. Luego viene el libro de los Paralipómenos, conocido también como Crónicas. Paralipómenos en griego significa suplementos, porque estos libros nos narran cosas que los libros anteriores no nos habían narrado, cosas omitidas, pero a la vez son un hermoso resumen de la historia del Antiguo Testamento. Por eso San Jerónimo le llamaba la crónica de las crónicas, y así le ha quedado el nombre actualmente. Siguen 2 libros que antes eran uno, Esdras y Nehemías. Esdras, el libro de Esdras, comienza donde terminó el libro de Paralipómenos, cuando ya el rey de Babilonia, de lo que fue Babilonia y ahora era otro reino, el reino de los persas, decide que el pueblo de Dios regrese a la tierra prometida. Entonces se relata aquí el regreso, como Esdras, el escriba, va a estar en medio del pueblo, animándolos, que reconstruyan el templo, que no se desanimen, que primero reconstruyan la casa de Dios, porque lo más importante es el culto divino. Y Nehemías, que va a venir después también como gobernador y va a ayudar en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Entonces estos libros nos muestran cómo Dios cumple sus profecías, porque el profeta Jeremías había dicho que iban a estar cautivos 70 años en Babilonia, y así fue. A los 70 años regresaron. Vienen
3 libros deliciosos que son pequeñas historias, Tobías, que son esas historias que Dios parece haber puesto para encariñarnos con la lectura de la Sagrada Escritura. Al menos eso me sucedió a mí. Padre e hijo se llaman igual, nada más que para distinguirlos, a uno se lo llama en hebreo, a otro en griego. Eran cautivos en Nínive unos 700 años antes de que Cristo naciese, y también en esta historia brillan extraordinariamente la virtud de la religión, de la fe en las divinas promesas. Uno aprende ahí cómo tiene que ser la familia, el hogar de los padres y el nuevo hogar de los hijos, cómo hay que practicar la misericordia y cómo Dios tiene a sus ángeles que presentan nuestras oraciones. El libro de Judith, una mujer increíble que le da consuelo a los hijos israelitas, les da fuerzas. Era una viuda que es la que le va a cortar la cabeza al general del ejército enemigo que quería destruir el reino de Judá, de los asirios. El general de los asirios le corta la cabeza a Holofernes. Es una historia increíble de cómo esta mujer salva a su pueblo. Otra mujer que salva a su pueblo es Esther, la reina Esther, que era judía y va a ser la reina de Persia. Como ella, una mujer débil, sin embargo se sobrepone a su debilidad, intercede por su pueblo cuando el primer ministro quería destruirlo y lo salva. Los santos padres ven en Esther una imagen de la Santísima Virgen, que siempre ha sido el auxilio de los cristianos. Y el último de los libros históricos es el de los Macabeos, 2 libros de los Macabeos. Macabeo significa martillo, Makebet en hebreo, ¿no? Y muestra las guerras entre el imperio griego y el pueblo judío, que era un pueblo pequeñísimo, que el imperio griego podría haberlo destruido, como se pisa una cucaracha. Y sin embargo Dios no permitió, como Dios protegió a su pueblo. También el pueblo había pecado porque había comenzado a mundanizarse, ¿no? A copiar las cosas mundanas del mundo griego, pecaminosas. Entonces Dios permitió también la opresión de su pueblo porque su pueblo fue infiel. Cuidado nosotros también. La Iglesia Católica, muchas veces nosotros, sus miembros, nos mundanizamos, nos enamoramos demasiado de este mundo y por eso la opresión que sufrimos. Pero este libro nos recuerda que hay que pelear siempre, especialmente de un modo espiritual, buscando ser santos, pero pelear por defender nuestra fe, por todos los medios lícitos. Ahí se acabaron los 21 libros históricos. Vienen los 7 libros sapienciales, también se los llama didácticos porque nos enseñan, poéticos porque están puestos en una forma poética, o sapienciales porque nos enseñan sabiduría. El primero es Job. Job es una historia bellísima, un hombre justo, santo, que temía a Dios, y le caen todas las pestes, todas las cosas malas que le pueden caer a un hombre, le caen a él. Cuando nosotros decimos, no aguanto más, y desesperamos, y a veces hasta blasfemamos, Job no pierde la paciencia, resiste a estas tentaciones de desesperación, sigue confiando en que Dios es justo y que es providente. Lo único que Job no se da mucho cuenta, y es que todavía está en el Antiguo Testamento, de cómo todo es guiado también por el amor de Dios. Cuando Dios permite que suframos, es su amor el que lo mueve, ¿no? Y su amor nos protege, que no nos va a pasar nada que no sea para nuestro bien. Viene el libro de los Salmos. Los Salmos nosotros todos los días en la misa los rezamos. ¿Por qué son tan importantes los Salmos? Porque Cristo los rezó. Cuando Él entró a este mundo, rezó un salmo, como dice la carta a los Hebreos. El Salmo 39, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Rezó un salmo desde el seno de su madre, ¿no? En la cruz, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? El Salmo 21.
o antes de partir de este mundo. En tus manos encomiendo mi espíritu, el Salmo 30. Después de su resurrección, Él le dice a los apóstoles, era necesario que se cumpliese en mí todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso los salmos son importantísimos para nosotros. Los apóstoles, los primeros cristianos rezaban mucho los salmos. Por ejemplo, San Pablo dice, cuando se reúnan, no se reúnan a embriagarse con vino, sino llénense del Espíritu, entreténganse entre vosotros con salmos, canten salmos, alabando de corazón al Señor. El apóstol Santiago dice, hay entre vosotros alguno que sufre, haga oración. ¿Está uno contento? Cante salmos. El autor de los salmos, el principal autor es el rey David, al menos 85 de los salmos se le atribuyen a él, aunque hay otros autores también que se mencionan ahí como Moisés, Salomón, Asaf, Emán, Etán y los hijos de Coré. Pero sobre todo David, es increíble todo lo que él vive en su vida, las cosas buenas, las malas, las alegrías, las tristezas, su historia, la historia de su pueblo, él la convierte en oración. Que es lo que deberíamos hacer nosotros todos los días, convertir nuestra vida en oración. Incluso hay en los salmos de David profecías asombrosas sobre cómo va a ser Cristo. Hay detalles asombrosos de la pasión, de su triunfo como Mesías, de su reino. Por eso Dios ama tanto a David, porque tiene esa alma de niño. Aunque David pecó gravemente, uno de los salmos experimenta esa confianza, esa simplicidad del rey David, ese arrepentimiento. El santo que hoy celebramos, San Ambrosio, en un comentario que él tiene a los salmos, dice, yo del rey de los salmos aprendo a llorar como David, a arrepentirme. Tenemos que aprender de los salmos a rezar, no son oraciones del pasado. No, a mí me gustan las oraciones modernas. Estas oraciones viejas que tú llamas son escritas por el Espíritu Santo. Tienen la función de enseñarnos a sentir como uno tiene que sentir con Dios. Son una terapia la lectura de los salmos, porque nos ponen los sentimientos que un hombre o una mujer de Dios tiene que tener, ¿no? Nos curan de nuestras enfermedades emocionales. Acuérdense que los salmos eran cantados, principalmente en la liturgia, en el templo de Jerusalén, con melodías religiosas, incluso eran bailados, pero no mundanamente, ¿no? Como se hace en la actualidad muchas veces. Incluso San Cirilo dice, los salmos ahuyentan a los demonios, llaman en socorro a los ángeles. Y el Papa San Pío X, hay en los salmos una fuerza maravillosa para disponer el alma a toda suerte de virtudes. Necesitamos todos nosotros practicar las virtudes. ¿Cómo lo hago? Lea los salmos. Ellos le van a dar la fuerza para practicar las virtudes necesarias. Por eso la Iglesia, desde el principio rezaban los salmos. Cuando los primeros monjes se iban al desierto, los solitarios, tenían como ley rezar 2 veces los 150 salmos. A la mañana rezaban los 150 salmos, a la tarde los 150 salmos, tenían que saberlos de memoria. Después la Iglesia, a partir del año 1100, los va a organizar mejor en un libro que los sacerdotes, los religiosos rezamos, llamado el Breviario. El libro de los Proverbios. Se dice Proverbios o Parábolas de Salomón, comienza así este libro. Ya nos comienza a dar sabiduría, como dijimos, estos libros sapienciales. Pero esta es una sabiduría práctica que nos da consejitos excelentes como un buen amigo. Oye, cuidado con estos que te prometen ayuda fácil, no confíes, ¿no? O cosas como no vayas mucho a la casa de tu amigo, porque es propio de la naturaleza humana que se harte de ti. O nos descubre las cosas, las miserias del corazón humano. Es una sabiduría práctica que desciende hasta las cosas más pequeñitas. Incluso tiene un humor muy exquisito. Por ejemplo, compara la belleza de una mujer insensata, la mujer necia. ¿Con qué la compara? Con un anillo de oro en el hocico de un cerdo. O sea,
mujeres que se pintarrajean, pero son necias, son como un cerdo con un anillo de oro en el hocico, ¿no? Bueno, el humor de la Sagrada Escritura. Otro libro, el Eclesiastés o Coelet, que también se le atribuye a Salomón, que es un poco pesimista, pero sabiamente pesimista, en el sentido que nos muestra que las cosas de este mundo son vanas, vanidad de vanidades, dice. Nosotros que tanto nos matamos por tener todo para ser felices en esta tierra, ahí no está la felicidad. Hay que conformarse con cosas sencillas, pero la verdadera felicidad consiste en temer a Dios, o sea, en reverenciarle como hijos, en observar sus mandamientos. Ahí está la felicidad. Entonces, este libro busca quitarnos las vendas de ese show, de esa gloria que nos ofrece el mundo. Por eso es pesimista. Vanidad de vanidades, dice, no te dejes engañar por tanto show, ¿no? El Cantar de los Cantares. Oh, es un poema delicioso, muy misterioso, que todavía los estudiosos siguen tratando de comprender. Está lleno de misterios, más que el Apocalipsis tal vez, ¿no? Pero es muy útil para nosotros en nuestra vida espiritual, porque nos enseña a creer en ese dogma tan difícil de creer, que es que Dios me ama. Nosotros lo sabemos acá, pero en la práctica es muy difícil creer que Dios me ama. Me fue mal, no, Dios no me ama. Tuve un accidente y Dios está molesto conmigo. Me pasó esto malo y Dios no se interesa por mí. En la práctica no creemos fácilmente que Dios nos ama, ¿no? Entonces este poema es una escuela hermosa para enseñarnos eso, cómo nos ama Él, como un enamorado encendido. El libro de la sabiduría. Habla de la sabiduría, pero no como hace Proverbios, una sabiduría práctica en las cosas más pequeñitas, o como Eclesiastés, sacándonos la venda de los ojos de la vanidad de esta vida, sino que habla ya de una sabiduría espiritual, sobrenatural, que parece una persona. Y de hecho, cuando venga Cristo, nosotros vamos a comprender que Él es la sabiduría de Dios hecha persona. Es un libro hermoso para hacernos buscar la sabiduría, que es uno de los 7 dones del Espíritu Santo, el más importante. El Eclesiástico, el último de los 7 libros didácticos, el sabio que escribió este libro va escrutando los problemas que todos nosotros tenemos en nuestra vida diaria y nos ofrecen una solución. Por eso es tan importante seguir leyendo los libros sapienciales. Y por último, los libros proféticos, ¿no? Los libros proféticos, que son 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Profeta es una voz que en griego significa el que habla por otro, en lugar de otro. Entonces el profeta es el instrumento de Dios, un hombre de Dios que anuncia no su propia palabra, sino lo que el Espíritu de Dios le sopla o le inspira. También estos libros nos van a mostrar cómo había falsos profetas, que eran los enemigos de estos verdaderos profetas, y muchas veces estos falsos profetas eran los que los hacían matar. Muchos de estos profetas murieron horriblemente martirizados. La Iglesia, muchos de ellos los venera como mártires. En cambio, el falso profeta siempre tenía muchos amigos, porque el falso profeta nos dice cosas bonitas, no nos dice la verdad que necesitamos escuchar para cambiar. Eso sigue pasando en nuestro mundo. Están llenos de falsos profetas en la televisión, en el internet, en nuestra familia también. Hay profetas que no nos dejaron ningún escrito, como Elías o Eliseo, pero otros sí. El más importante primero es Isaías, que tiene el libro más largo. Se le llama profeta mayor a estos 4 primeros, porque sus profecías son muy extensas, que la de los profetas menores, cuyas profecías son más pequeñas o más particulares, aunque siguen siendo muy importantes también, porque los profetas menores también van a hablar de la venida del Mesías y del fin del mundo. Isaías, el libro de él es un libro delicioso de la literatura hebrea, el siglo de oro de la literatura hebrea, tiene profecías hermosas, pero sobre todo sobre el Mesías. Habla tanto sobre Cristo, cómo iba a ser su vida, su muerte,
Por eso San Jerónimo le llamaba a Isaías el evangelista entre los profetas, como que su libro era otro evangelio, ¿no? Jeremías, que era hijo de un sacerdote, el segundo profeta mayor, que desde pequeñito fue llamado a ser profeta, de un modo especial sufrió mucho porque amaba tanto a su pueblo y veía que su pueblo caía en tantos pecados, pero Dios le mandaba que lo amonestase a su pueblo duramente, y por eso su pueblo lo maltrataba tanto. De hecho, según la tradición, su mismo pueblo lo mató en Egipto, ¿no? Los santos padres lo consideran al profeta Jeremías como figura de Cristo, primero por su elección extraordinaria, por su pureza virginal, no se casó, y por el amor que tanto le tenía a su pueblo, que a pesar que él podría haber dicho, yo me voy, acá no me quieren, él dijo, yo me quedo, aunque me odien, este es mi pueblo. Y en manos de su pueblo murió como Cristo. Después, él va a escribir otro libro que se llama el de las Lamentaciones. Tiene un amarguísimo dolor este libro, que muestra el corazón del profeta Jeremías cuando vio al templo destruido, a su pueblo llevado cautivo. Por eso la Iglesia usa este libro de las Lamentaciones en la Pasión, ¿no? En la Semana Santa. Ojalá que nosotros lo rezásemos más a este libro y que hiciésemos más penitencias colectivas, como los grandes obispos, San Ambrosio, el obispo que hoy celebramos, San Carlo Borromeo, promovían entre el pueblo. Baruch es discípulo del profeta Jeremías, también tiene un libro aquí. Él acompañó a su pueblo cuando huyó a Egipto y también lo encontramos en Babilonia entre los cautivos, amonestándole cuando pecaban, pero también animándoles. Eso hacían los profetas, retaban, pero también animaban. Y eso es lo que un padre tiene que hacer siempre. No me puedo quedar solo en el castigo. Tengo que animar inmediatamente que castigo, animar al hijo que puede cambiar. Tercer profeta mayor, Ezequiel, también del linaje sacerdotal. Él estaba cautivo en Babilonia y 5 años después de que estaba cautivo allí, Dios lo llamó a ser profeta, cuando él tenía 30 años. Y por 22 años va a llevar esa misión adelante. El profeta Daniel, la misma Biblia dice que es un prototipo de sabiduría y de santidad. También él vivió cautivo en Babilonia, no fue sacerdote, sino un alto personaje de la corte de un rey pagano. Las visiones que él tiene, las profecías tienen un carácter mesiánico, escatológico, habla del fin del tiempo. Unas profecías increíbles, hermosas, riquísimas, que gracias, cuando uno la compara con el Apocalipsis de San Juan, se comprenden mejor uno y el otro. El profeta Oseas comienza la serie de los 12 profetas menores. Eran de la época cuando el reino estaba dividido, entonces algunos predicaban al reino del norte, al reino de Israel, y otros predicaban al reino del sur, el reino de Judá. Este Oseas va a predicar al reino del norte. Y muchos otros profetas también predican contra los pueblos paganos que oprimían al pueblo de Dios. Nos llama la atención de Oseas cómo Dios le pide que profetice con su vida. Le dice, ve y cásate con una prostituta y ten hijos de prostitución. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar a su pueblo cómo su pueblo se había prostituido yendo tras falsos dioses, y a pesar de eso, Dios nos ama. El profeta Joel, que comienza describiendo una terrible plaga de langostas, y así dice que Dios va a castigar a su pueblo, trayendo a un pueblo enemigo como castigo. El profeta Joel ya anuncia el día del castigo final, el día del Señor, cuando Él castigue a todas las naciones también, y cuando venga el reino del Mesías, el reino de Cristo. De hecho, San Pedro, en su primer sermón que él da en los Hechos de los Apóstoles, cita una profecía de Joel. Tercer profeta, Amós. Él era un pastor, él cultivaba cabra higos,
en Tecoa, en las montañas de Judá, y Dios lo saca de ser pastor y le dice: ve a profetizar al otro reino, al reino del norte. Imagínense cómo lo recibieron allá, ¿no? Predicaba contra la corrupción del reino del norte. Cuarto profeta, Abdías, que parece que profetizó en Judá, al sur. Tiene dos visiones, una contra un pueblo enemigo de Dios, los idumeos, y dice cómo Dios se vengará a sí mismo y vengará a su pueblo Israel contra los idumeos y contra todas las naciones gentiles. Los israelitas, en cambio, serán bendecidos, y luego Yahvé reinará gloriosamente para siempre en Sión, ¿no? Entonces, miren cómo los profetas hablan ya del fin del mundo, de cuando Dios venga a poner fin a la maldad. El profeta Jonás, ¿a quién no le gusta la historia de este hombre comido por la ballena, ¿no? O por ese pez grande? Unas aventuras dramáticas. Y sin embargo, Cristo lo cita en el Nuevo Testamento. Lo pone a Jonás como ejemplo de él, que él también va a ser tragado, no por una ballena, sino por la tierra, por la muerte, pero la muerte lo escupirá. Entonces él movió a penitencia a un pueblo pagano, que no era del pueblo de Dios, a Nínive. Se convirtió Nínive gracias a la predicación, aunque fue hecha de mala gana por Jonás. Profeta Miqueas también profetizó en el reino de Judá. Tiene 3 discursos, una contra el reino de Israel y de Judá. Predice la ruina, pero también predice que van a volver del cautiverio y el reino del Mesías va a llegar. El profeta Nahum también profetizó contra Nínive, como Jonás, pero ya en esta época Nínive, que se había convertido primero, luego mucho tiempo después va a volver a caer en el pecado. Por eso Nahum va a profetizar contra este pueblo que quería destruir al pueblo de Dios, los ninivitas, los asirios. Los últimos 5 profetas, Habacuc, que profetizó antes de la invasión de Judá por los caldeos, y predice la ruina de Babilonia también. Predice la ruina del cruel enemigo del pueblo de Dios. Sofonías predica contra la idolatría, la injusticia que reinaba en Judá. Anuncia también, como Habacuc, que los enemigos pronto van a venir a destruirlo todo. Pero también predice contra los pueblos paganos, los filisteos, los asirios. Y termina, como casi todos los profetas, prediciendo la salud mesiánica, la salvación del Mesías, mostrando cómo Dios amaba y ama intensamente a su pueblo. Los últimos 3 profetas son profetas cuando ya el pueblo regresa a la tierra de Israel después de haber estado cautivo 70 años en Babilonia. Ageo va a predicarle al pueblo que ha regresado, lo va a animar, sobre todo a que reconstruyan el templo. Zacarías también, que significa su nombre Dios se acuerda, o el recordado de Dios. También habla del reino mesiánico, principalmente en sus profecías, y habla de las 2 venidas de Cristo. Muestra que el Mesías va a ser rechazado, va a ser doliente, va a venir humilde, montado en un asnillo, y también habla de la gloria de ese Mesías. Pero de modo especial muestra cómo ese Mesías va a ser traspasado por una lanza, va a ser abandonado de los suyos. Y el último profeta, Malaquías, que significa mensajero mío o ángel del Señor, que vivió en la época de Esdras y Nehemías, casi 100 años después de Ageo y Zacarías, de los profetas Ageo y Zacarías, cuando ya el templo estaba reedificado, cuando ya el culto se había reanudado. 400 años más tarde de Malaquías va a venir el último profeta, que va a ser San Juan Bautista, que va a iniciar el Nuevo Testamento. Entonces, estos son los libros del Antiguo Testamento. No digan, no lo voy a leer porque el Antiguo Testamento preparaba la venida de Cristo, ya Cristo vino, ¿para qué me sirve leer el Antiguo Testamento? Muchos católicos piensan así.
Pero nosotros tenemos una luz especial para leer el Antiguo Testamento, tenemos la luz del Nuevo. Por eso tenemos que leer el Antiguo a la luz del Nuevo. En la historia del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel de modo especial, está la historia de todos los pueblos, la historia del Ecuador, la historia de Estados Unidos, la historia de China, la historia de Rusia, todas las historias de todos los pueblos, de algún modo se aprenden aquí, en el Antiguo Testamento. Entonces no tenemos que ser autosuficientes y desechar esta preciosa revelación que Dios ha hecho. Que la Virgencita nos enseñe y nos dé ánimo para leer estos 46 libros. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria